Hola, ¿cómo estás, amigo, hermano? Gusto de saludarles una vez más y desearles bendiciones en abundancia en el nombre del Señor Jesús. En esta oportunidad, una vez más, quiero compartir con ustedes un breve repaso de la lección de escuela sabática para el 6 de noviembre. El título es ¿Porque qué nación grande hay? El versículo de memoria se encuentra en Deuteronomio capítulo 4, verso 8. Dice así la palabra de Dios. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? En esta semana, el estudio, el repaso de la lección está basado en el capítulo 4 del libro de Deuteronomio. Antes de comenzar a estudiar y analizar el estudio de esta semana, tenemos primero que ponernos en contexto, ubicarnos en el contexto en el cual vamos a estudiar el capítulo 4 del libro de Deuteronomio. Luego vamos a estudiar lo que significa la ley perfecta, la ley que es sabia y la ley que da vida. ¿Ya? Así que pasemos entonces al contexto de esta semana. Recordemos, querido amigo, querido hermano, que los 3 primeros capítulos del libro de Deuteronomio han servido como base para que el pueblo tome conciencia, para que el pueblo recapacite y pueda tomar la decisión más importante, que es obedecer a Dios. En los 3 primeros capítulos, Moisés hizo un recuento de toda la historia, lo que el pueblo de Israel había pasado en los 40 años que habían peregrinado por el desierto. Todas las dificultades, vicisitudes, problemas, peligros que ellos tuvieron que afrontar en el desierto por 40 años. Ahora se encontraban ya a puertas de ingresar a la Canaán terrenal, estaban a punto de ingresar, y es entonces que después de que Moisés recapitula esta historia, hace recordar cómo Dios condujo a su pueblo, ahora a partir del capítulo 4 comienza a dar su discurso, ¿no? Comienza ya el discurso propiamente dicho de Moisés. Porque recordemos que el libro de Moisés están registrados allí los discursos que él dio al pueblo antes de su muerte, antes de que el pueblo ingresara a la Canaán terrenal. Amigo hermano, entonces no te olvides, siempre cuando estudies el libro de Deuteronomio, cada semana, ten presente este contexto. Moisés le está dando este discurso, este sermón a un pueblo que estaba pronto a ingresar a la Canaán terrenal, ¿no? Y recuerda que nosotros en la actualidad también estamos pronto a ingresar a la Canaán celestial, ¿no? Estamos ya prestos, pronto. Y entonces lo que Moisés va a decir al pueblo en estos discursos es de vital importancia también para nuestro tiempo. Podríamos decirlo de esta manera: los discursos de Moisés registrados en el libro de Deuteronomio sirven para el pueblo del tiempo del fin. La amenaza registrada contra la ley de Dios se originó en el cielo, ¿cierto? Cuando Lucifer pecó contra Dios y fue expulsado del cielo. ¿Contra qué pecó Lucifer? ¿Contra qué pecó? ¿Contra qué cosa transgredió? La ley de Dios.
Claro que obviamente la ley de Dios no estaba registrada, estipulada, ¿no es cierto?, como cuando se le entregó a Moisés en tablas de piedra, pero la ley existía, la ley estaba, ¿no? Porque si no, ¿contra qué hubiese pecado Satanás en el cielo? Si la ley hubiese existido recién en el Sinaí, ¿no? La ley perfecta, pura y santa ya existía desde mucho antes ya, y era el fundamento del gobierno de Dios, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en esta semana, cómo el enemigo, cómo Satanás, a través de la historia, a través de edades, a través de la historia cristiana, ha tratado de atacar, de derribar el fundamento, la base del gobierno divino, que es la ley. Vamos a pasar entonces, con este contexto, a pasar a analizar la primera parte de la lección, una ley perfecta. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 1. Dice así: ahora pues, ¿no es cierto? Deuteronomio comienza con estas palabras, ahora pues, o también en algunas versiones dice y ahora, ¿no? Una conjunción, la conjunción y luego seguida de un adverbio, ¿no es cierto? Un adverbio de tiempo, ahora, y ahora, o ahora pues. Esto quiere decir que después de que Moisés recordara al pueblo todo lo que ellos pasaron en los 40 años, cómo Dios los había protegido, cómo Dios los había guiado, cómo Dios los había sustentado, cómo Dios los había perdonado, cómo Dios los había tolerado en esos 40 años, las oportunidades diversas que Dios había dado a este pueblo cuando anduvo en el desierto. Después de eso, ahora dice, y ahora, o ahora pues, Israel, y aquí viene el primer verbo, dice, oye, ¿no? Esta palabra oye es la misma que hemos estudiado, ¿no es cierto?, cuando hemos leído y estudiado y repasado el capítulo 6 de Deuteronomio, ¿cierto? La Shema. Dice aquí, y ahora Israel oye. Es la Shema. Está repetida a lo largo del libro de Deuteronomio. Oye, escucha, presta atención, obedece. Recuerda cómo Dios te ha conducido, cómo Dios te ha guiado, cómo Dios te ha protegido. Recuerda cómo Dios te ha conducido hasta este lugar, hasta este momento, y estás a punto, a puertas de entrar a la Canaán terrenal. Y ahora Israel dice, oye. Israel, ahora que has recordado la manera como Dios te ha conducido, tienes que estar dispuesto a obedecer. ¿A obedecer qué cosa? Dice, y ahora Israel oye los estatutos y decretos que yo os enseño. ¿Para qué cosa? Para que lo memorices. No solamente para que nosotros tengamos en nuestra mente y podamos repetir, ¿no es cierto? Estos son los 10 mandamientos y lo podamos repetir de memoria, no. Dice, ¿para qué? Para que los ejecutes, para que los pongas por obra, para que los practiques. ¿Para qué Dios dio sus leyes, estatutos, decretos, mandamientos al pueblo que estaba pronto a ingresar a la Canaán terrenal? ¿Con qué objetivo? ¿Para que recién lo comiencen a cumplir cuando entraran a poseer la tierra? No. Ellos tenían que cumplirlo en ese momento. Cuando Dios les da sus estatutos, sus leyes y decretos, ellos en ese momento
recordando el poder, la conducción de Dios, ellos tenían que obedecer y ponerlo en práctica, ejecutarlo, realizarlo. Dice, para que lo ejecutes, y una vez que nosotros ejecutemos, lo pongamos en práctica como respuesta al amor que Dios ha mostrado con su pueblo y ha mostrado conmigo y lo muestra contigo, ¿no es cierto? Una vez que nosotros pongamos en práctica la obediencia como resultado de nuestro encuentro con Dios, entonces allí recién dice, ¿qué cosa va a ocurrir? Para que vivas. Ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que lo cumplas y vivas. Qué maravilloso. ¿Cuál es entonces el propósito de por cual tú y yo, querido amigo, querido hermano, tengamos que obedecer a Dios como respuesta a su amor? Para que tengamos vida, para que vivamos. ¿No es cierto? Y esto lo he venido diciendo. Alguno dirá, pero yo estoy vivo, yo hablo, no tengo todas las muestras y señas de que estoy vivo. Si me corto, sangro, yo hablo, canto, me muevo, camino, pienso, razono, estoy vivo, pero no. La Biblia dice que si tú, amigo, hermano, no tienes a Cristo Jesús en tu vida, no amas a Dios con todo tu mente, tu corazón, no amas a Dios con toda tu fuerza, tu poder. Si tú no pones a Cristo Jesús en primer lugar y no extirpas, no te circuncidas, no extirpas el pecado de tu vida por completo, no tenemos vida. No tenemos vida. Podemos decir que estamos vivos, pero en realidad no tenemos vida, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Si yo no tengo a Cristo Jesús en mi vida, simplemente, espiritualmente estoy muerto. Podré caminar, hablar, hacer muchas cosas, pero realmente estoy muerto espiritualmente. Podemos parafrasear el capítulo 1 de la siguiente manera. Ahora pues, Carlos, ahora pues, Matilde, ahora pues, Rubén, ahora pues, Matías, ahora pues tú, amigo, hermano, que me estás escuchando, que me vas a escuchar por este medio, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que lo ejecutes, lo cumplas y vivas, y entres y posees la tierra que Jehová, tu Dios, el Dios de vuestros padres, os da. Amén. Amén. Dios nos ha prometido, ¿no es cierto?, cielo nuevo y tierra nueva. Recuerdan el texto bíblico en San Juan 14, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿No es cierto? Qué maravilloso. Jesús está preparándote una morada, un lugar allá en los cielos, pero nosotros tenemos que aceptarlo hoy. Tenemos que tomar la decisión de aceptarlo hoy a Cristo Jesús. Él está preparándote un lugar, está reservándote un lugar. La decisión es tuya, la decisión es mía. Nadie más puede tomar esa decisión. Tienes que aceptar, obedecer y seguir a Jesús. Versículo 2. Versículo 2. No añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Qué dice? Que no debemos añadir ni disminuir. No tenemos nosotros por qué añadir ni quitar nada a
los mandamientos, a la ley, a los estatutos y decretos que Dios ha revelado. ¿No es cierto? En cierta ocasión también les comenté en videos anteriores que la palabra ley no siempre hace alusión específicamente a los 10 mandamientos, ¿ya? La palabra ley no siempre, escúchame bien, hermano amigo, no siempre hace alusión directa a los 10 mandamientos. La palabra ley, en su significado más amplio y completo, ley significa toda la voluntad revelada de Dios. Todo lo que Dios ha revelado. ¿Y qué es lo que Dios ha revelado? Estatutos, decretos, normas, leyes, ¿no es cierto?, que rigen nuestra alimentación, que rigen nuestro estilo de vida. Normas, leyes, estatutos, decretos que rigen nuestra ética cristiana, que rigen nuestro sistema de adoración, nuestro culto, nuestra reverencia a Dios. Todo eso que Dios ha revelado a través de su palabra, todos esos tipos de leyes, diferentes leyes civiles, llámese los 10 mandamientos, las leyes civiles, las leyes de alimentación, todo eso Dios lo ha revelado. Y todo eso Dios quiere que tú, amigo hermano, lo cumplas, lo obedezcas para que tengas vida. Y de eso te dice que nosotros no tenemos por qué quitar, ni añadir, ni aumentar, ni tampoco disminuir. Darle a la ley de Dios la importancia de vida, la importancia que se merece. Entonces aquí quiero compartir un pequeño comentario como paréntesis a lo que la lección muestra también en esta semana, en la parte final, cuando termina el día viernes. La lección tiene allí un breve resumen y allí nos habla de las leyes apodícticas y las leyes casuísticas, ¿no? Para que podamos entenderlo, alguien de repente lo ha leído y está preguntando qué cosas son las leyes apodícticas, las leyes casuísticas. Las leyes apodícticas, querido amigo, hermano, en el ámbito teológico son apodícticas. ¿Por qué? Porque son principios generales. Por ejemplo, ¿qué principios generales encontramos en la Biblia dentro de la ley? Los 10 mandamientos, las leyes que rigen la alimentación, son principios generales, ¿ya? Son las leyes llamadas apodícticas. Los principios generales que se van a aplicar, así pase el tiempo, así haya cambio de cultura, ¿no? No tiene tiempo ni cultura, tiene que aplicarse, ¿no? Los principios generales son las leyes apodícticas. Luego también tenemos las leyes casuísticas, ¿no? Entre ellas son las aplicaciones de la ley, ¿no es cierto? Si las leyes apodícticas son principios generales, entonces las leyes casuísticas son las aplicaciones a los casos personales, ¿no es cierto? A cada caso, ¿cómo se va a aplicar la ley a casos específicos, ¿no es cierto?, de tiempo y de cultura? ¿Cómo se puede aplicar ese principio? ¿Cómo se puede adaptar ese principio a nuestro tiempo? Por ejemplo, ¿no? Uno de los decretos, de los estatutos, ¿no es cierto?, de las normas que encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, habla sobre el buey acorneador, ¿no? Si tu buey acornea, ¿no?, ¿qué hacer? Es una ley casuística. En la actualidad nosotros vivimos en la ciudad, ¿no es cierto? Y la mayoría, nadie tiene un buey, ¿no es cierto? ¿Cómo aplicar entonces esa ley a nuestro tiempo? Por eso son leyes casuísticas. Son aplicables a casos
específicos, determinados, dependiendo del tiempo y dependiendo de la cultura. ¿Ya? Entonces, volviendo a ese caso específico del buey acorneador, no tengo buey, pero puedo tener una motocicleta, una camioneta, ¿no? Tengo hoy en día un automóvil, una mototaxi, ¿no? Entonces allí el principio se aplica, ¿no es cierto? Que tengo que darle un buen uso correcto, ¿no es cierto? Con cuidado de no poder atropellar, ¿no es cierto? No poder causar daño con ese vehículo, ¿no? Entonces se das cuenta, las leyes apodícticas son los principios generales y las leyes casuísticas son las aplicaciones de los principios generales. ¿Estamos? Muy bien. Con eso en mente, con ese paréntesis, seguimos entonces. No añadir ni quitar nada de la palabra de Dios. Cumplirla y obedecerla de acuerdo a cómo fue revelado y cómo Dios nos pide, ¿no? Aquí entramos a otro tema también. Yo no puedo obedecer lo que Dios me pide de acuerdo a mi voluntad. Yo creo, yo pienso, ¿no es cierto? Por ejemplo, encontramos un mandato en la Biblia: no unáis con yugo desigual, ¿no? Allí el principio, hay un principio allí, ese principio prima, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero a veces nosotros queremos sacarle la vuelta a eso y buscamos excusas, pretextos, o también podemos tener buenas intenciones, ¿no es cierto? Cuando Dios te pide algo, a veces nosotros queremos cumplir eso, pero de acuerdo a mis intenciones. Bueno, mi intención ha sido esta, mi intención aquella. No, yo tengo que obedecer de acuerdo a lo que Dios pide, como Dios pide que yo tengo que hacer, ¿no? No tengo que por qué meter ahí mi voluntad. Yo pienso, yo creo, tal vez, quizás, he visto otras experiencias. No, tengo yo que obedecer a Dios, sin quitar, sin añadir nada a lo que Dios pide de ti y de mí. Muy bien, vamos a ver un texto, Mateo capítulo 12, verso 30. Vamos a abrir nuestras Biblias. Libro de Mateo, capítulo 12, versículo 30. ¿Está? Mateo 12, 30. Capítulo 12, verso 30. Muy bien. Dice así la palabra de Dios: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Cierto? Nosotros tenemos que ser fieles a Dios, seguirle siempre a Él. No tenemos nosotros por qué cambiar. Vamos a ver otro texto, Mateo 15, 1 al 9. Mateo capítulo 15, versículo 6 vamos a leer, porque es muy largo. Vamos a leer el 6, allí encontramos lo que... Versículo 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Cómo dice? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. A veces, querido amigo, querido hermano, nosotros podemos darle más importancia a nuestras tradiciones. En el tiempo de Jesús, los judíos habían hecho muchas leyes casuísticas, muchas interpretaciones de la ley, muchas aplicaciones de la ley, tanto así que guardar la ley o cumplir la ley se había hecho tediosa,
se había hecho pesada, se había hecho ver como algo que tienes que obligado a hacerlo, ¿no es cierto? Tantas cosas, formas de cómo hacer esto, de cómo hacer lo otro, de guardar concerniente al sábado, concerniente a otras cosas, se habían recargado de tanto. Por eso allí en el texto que leímos de Mateo dice, habla de las tradiciones, ¿no? A través de las tradiciones nosotros podemos invalidar, incumplir lo que Dios realmente pide de ti y de mí. Entonces, no tenemos nosotros por qué añadir algo o quitar algo o agregar algo, ¿no es cierto? Recordemos también el texto bíblico que dice que si nosotros no podemos, dice, cambiar ni una jota ni una tilde, ¿no? Ni lo más pequeño, nada podemos cambiar. Tenemos que cumplir y ser fiel a lo que Dios pide de nosotros. No añadiréis, dice, a la palabra que yo os mando, ni tampoco disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Versículo 3. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, a todo hombre que siguió a Baal. Lo exterminó Jehová tu Dios de en medio de ti. ¿Qué hizo Dios? Dice, lo exterminó. Recuerda, ¿no, querido amigo, lo que pasó en Baal-peor? Cómo el pueblo se rebeló, cómo el pueblo practicó idolatría. En el capítulo 3 nos habla de Deuteronomio. En el capítulo 4, versículo 3, nos habla sobre Baal-peor, ¿cierto? El pecado que el pueblo cometió allí de idolatría, cómo el pueblo se apartó, se separó, se alejó de Dios, ¿no es cierto? Ese conflicto que hubo allí. Y el verso 3 dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, a todo hombre que siguió a Baal-peor, lo exterminó Jehová. Lo exterminó. ¿Qué ocurrió? Dice, con todos los que siguieron a Baal, fueron exterminados, eliminados. Verso 4. Pero vosotros que seguiste a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Hay dos grupos entonces, ¿no es cierto? Todos, el primer grupo, todos los que siguieron a Baal fueron exterminados. Y todos los que siguieron a Jehová quedaron con vida. Vivieron. Entonces, querido amigo, aquí tenemos un mensaje importante, ¿no es cierto? Mateo 12:30. Vamos a leer. Mateo capítulo 12, verso 30. Dice así la palabra de Dios. 12:30. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama, ¿no? El que no está, dice, conmigo, contra mí está, ¿no es cierto? Y más adelante Lucas en el capítulo 16 nos dirá que nadie puede servir a dos señores, ¿cierto? O amará a uno y aborrecerá al otro, pero no podemos nosotros servir a dos señores. Y Deuteronomio nos muestra como un mensaje para el tiempo del fin, que así como en su tiempo solamente hubo dos decisiones, ¿no es cierto? Todos los que siguieron a Baal, eliminados. Todos los que siguieron a Jehová, quedaron con vida. Al fin, en el tiempo del fin, será lo mismo, ¿cierto? Habrá solamente dos bandos, dos grupos. Vamos a ver Apocalipsis. Vamos a ir rápido. Apocalipsis 3, 15 y 16. Acá está. Capítulo 3, verso 15 y 16. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cierto? Más claro que eso. Nosotros, nuestra lealtad, nuestra fidelidad a Dios tiene que basarse en entregarle todo, seguirlo con todo, nuestro corazón, que es nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra capacidad, nuestras acciones, seguir a Dios con toda nuestra alma, nuestros deseos, nuestros apetitos, seguirle a Dios con toda nuestra fuerza, nuestro poder, nuestros logros, nuestras adquisiciones en este mundo, con todo lo que tenemos, seguirlo a Dios, ¿cierto? Porque hay dos grupos. Todos los que siguieron a Baal, exterminados. Todos los que siguieron a Jesús, quedaron con vida. Y así será al final, que un amigo. Hay dos grupos, ¿no es cierto? Así que si tú piensas que porque estás alejado de Jesús, hoy en día triunfas, te va bien, tienes dinero, tienes una buena casa, has conseguido logros académicos, títulos académicos, ¿no? Y piensas que, pero mira, ¿no? Cómo yo progreso, si estoy alejado, separado de Dios, yo progreso. Pero no, todo eso es efímero, todo eso es pasajero. Es como una neblina que hoy está y mañana no va a estar. Estar del lado de Jesús es estar del lado ganador. Alejados de Jesús es estar del lado perdedor, que nunca ha ganado, nunca va a ganar y nunca ganará. Así que, querido amigo, tú que estás sufriendo, que estás padeciendo algún dolor, algún problema, alguna dificultad, ¿no? Y que de repente alguien te ha señalado con el dedo y te ha dicho, ¿cómo? Si tú eres cristiano, estás pasando por eso, no te preocupes. Hay bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Querido amigo, siempre hay dos grupos. Pasemos ahora a la otra parte de la lección. Pero vosotros que seguiste a Jehová. La palabra seguir. Nos vamos a Génesis capítulo 2, verso 24. ¿Qué dice Génesis 2, 24? Por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esa misma palabra en hebreo, abad, que está siendo usada aquí en Deuteronomio y traducida por seguir, dice, seguiste a Jehová. Esa palabra seguir es la misma usada en Génesis 2:24 cuando dice, se unirá a su mujer y será una sola carne. Esa unión, estar entrelazado. Y esa palabra unir o seguir tiene una implicancia de adherencia, como quien diría estar pegado, ¿no es cierto? Estar pegado allí con uju, con silicona, pegado. O como algunos recordarán, ¿no es cierto?, la caricatura de Looney Tunes, había allí un cemento llamado cemento marca Acme, ¿no?, que con secado rápido se pegaba. Así es, debemos estar nosotros allí pegados a Jesús. Y Pablo dice, cuando nosotros estamos siguiendo a Jesús y estamos pegados a Jesús, dice Pablo, no habrá poder en este mundo, ni sobre este mundo, ni arriba ni abajo, ni poder sobrenatural, ni poder demoníaco que pueda separarnos o apartarnos, despegarnos del amor de Dios. No habrá poder, no habrá problema, dificultad, angustia, ni la muerte nos va a despegar si tú y yo, querido amigo, estamos siguiendo a Jesús y estamos pegados a Él. Nada nos va a desanimar, nada nos va a desalentar. No habrá cosa alguna en este mundo que nos aparte del amor de Dios. Porque obedecer a Dios, obedecer su ley, lo hacemos por amor, en respuesta al amor que Dios ha tenido por ti y por mí en primer lugar, por sus cuidados, su protección, ¿no es cierto? Cada vez que Dios da una ley, si tú revisas, por ejemplo, en Deuteronomio, revisas en Éxodo, cuando Dios da su ley, antes de la ley hay un marco histórico, ¿cierto? Está la historia, el relato. El relato no puede ser entendido separado de la ley.
La ley no puede ser comprendida separado del relato que la precede. ¿Se dan cuenta? Los dos van juntos. El relato, la historia y la ley, para que pueda ser entendida y comprendida y no pueda irse en libertinaje, ni tampoco pueda irse a un cumplimiento extremo de la ley. No tiene que haber allí un equilibrio. Entonces, seguir a Jesús, estar pegado, adherido a Él, y no habrá cosa en este mundo, poder ni arriba y abajo, como dice Pablo, que nos aparte ni nos separe del amor de Dios. Ahora pasamos a la siguiente parte, que son del versículo 5 al versículo 9, que muchos teólogos dicen que si solamente tuviéramos esos versículos del 5 al 9, tuviéramos la esencia, el mensaje del libro de Deuteronomio, ¿cierto? Vamos a leer alguna parte. Dice acá el versículo 7, dice el versículo 7, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Dios es un Dios cercano para nosotros? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? En el Génesis capítulo 1 vemos a un Dios supuestamente en lo alto, que solamente con el poder de su palabra, ¿no es cierto?, crea este mundo. Elohim crea, dice que las cosas aparezcan y aparecen, ¿no es cierto? Pero en el capítulo 2 aparece Jehová, ¿no es cierto?, el nombre personal de Dios, que significa la inmanencia de Dios. Aquel Dios que no solamente crea con el poder de su palabra, sino que desciende a este mundo, se ensucia las manos con tierra, con barro, con lodo, con greda, forma con sus propias manos al ser humano y sopla en su nariz aliento de vida. Es ese Dios cercano, está cerca. Así que, amigo, el sufrimiento, el dolor y la angustia que no te hagan pensar que Dios está lejos, que Dios se ha olvidado, que Dios no se acuerda de ti. No, Dios está más cerca. Dios es cercano a ti y a mí. En ese momento de la angustia Él está. Antes de que tú hagas un clamor pidiéndole algo por un problema que tienes, dice la Biblia, Dios ya tiene miles de soluciones para tu problema, querido amigo. Antes de que tú le pidas algo a Dios, Dios ya sabe y sabe qué te va a dar, cuándo y cómo te lo va a dar. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios que es amor, aquel que es el camino, la verdad y la vida, aquel que vino a dar su vida en rescate por muchos, por ti y por mí. Ese Dios maravilloso. Así que no pienses que Él es lejano, que Él está afuera, que se ha olvidado. No, Él está aquí, presente contigo, a través de su Espíritu Santo. Quiere tocar tu mente y tu corazón en estos días a través del estudio de su palabra. Versículo 6 dice, nos habla, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué es considerado como una nación sabia y entendida, inteligente, ¿no es cierto? El libro de Daniel está repleto de sabiduría. Cuando Daniel propuso en su corazón en el capítulo 1 no contaminarse con la comida del rey, y días después fue hallado más inteligente y más sabio. Y en el capítulo 12 dice la bienaventuranza, bienaventurado, dice, los sabios, porque ellos, dice, resplandecerán como las estrellas en el firmamento a perpetua eternidad. ¿Cierto? Hay una bienaventuranza maravillosa allí para estudiar en el libro de Daniel. Ser sabio, inteligente. ¿Quién es sabio, inteligente? Aquel que obedece los estatutos, decretos, mandamientos que Dios ha revelado y ha dado a su pueblo, porque es queriendo y buscando el bien para ti y para mí. ¿Cierto? Y nación grande. Nación grande, ¿en qué sentido? Si el pueblo en ese tiempo, en aquel entonces, vagaba de aquí para allá, sin tierra, sin casa, extranjeros, peregrinos, y a veces nosotros podemos estar en la misma situación, ¿no? Sin tener buena comunidad, una buena casa, sin tener lujos, propiedades, dinero, o no haber alcanzado a veces un grado académico, pero somos sabios y entendidos. ¿Por qué? Somos nación grande. ¿Por qué? Porque obedecemos y servimos a Dios y estamos pegados a Él, adheridos a Él, lo servimos y lo obedecemos en todo lo que Dios pide, en todo lo que Él ha revelado, los 10 mandamientos, sus leyes de salud, sus leyes de vestimenta, de cómo hablar, de cómo actuar, de cómo vivir, y a través de nuestro estilo de vida poder ser, como dice Ellen White, una carta abierta al mundo, un libro, la Biblia en nuestra vida, mostrando a Cristo Jesús,
que no necesitemos a la gente hablarles, predicarles, enseñarles, sino que a través de nuestro propio testimonio, nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, puedan ellos ver el amor, puedan ver reflejado la presencia de Dios en nuestra vida. Y allí seremos una nación grande, seremos un pueblo grande, dirán de ti que eres grande, sabio e inteligente, por obedecer los mandamientos de Dios. ¿Y qué nación hay grande, dice, que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides, recuerda, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu mente, de tu intelecto, de tu corazón, todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Porque, querido amigo, el mayor provecho de enseñar es que cuando tú vas a instruir a otra persona, tú sales beneficiado, tú aprendes más. Si tú enseñas a otro a obedecer a Dios, tú vas a aprender a obedecer a Dios más. Así que hay una bendición allí. Enseñar, enseñar y enseñar. No cansarnos de enseñar y mostrar a Cristo Jesús a través de nuestra vida. ¿No es cierto? Apocalipsis 12:17. El versículo 17 nos centra en el tiempo del fin. ¿Y qué dice? Y el dragón se llenó de ira, dice, contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto. ¿Quién es el resto? Nosotros, los que estamos viviendo en el tiempo del fin. Pero ¿qué característica tienen? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Guardan, cumplir, ponen en práctica los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y a Jesús, cuando le preguntan en el Nuevo Testamento, en Marcos y Mateo, cuando le preguntan sobre los mandamientos, ¿cuál es el mandamiento, el mayor mandamiento? Jesús que responde: amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque allí está resumido el mandamiento. El mandamiento es guardar, obedecer por amor. ¿No es cierto? La base del gobierno de Dios, la ley, es obedecerla por amor. Entonces, cuando dice Apocalipsis 2:17 que en el tiempo del fin su pueblo va a demostrar de guardar los mandamientos, está refiriéndose a que nosotros vamos a mostrar, a reflejar el amor de Jesús. En otras palabras, vamos a demostrar ser ciudadanos del cielo. En el mundo estamos, pero no somos de este mundo, ¿cierto? Somos ciudadanos de la patria celestial. Somos hijos de Dios y tenemos que comportarnos y actuar como hijos de Dios. Amar como Dios ama. Mostrar ese amor. Esa va a ser nuestra característica como pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y para terminar esto, porque nos hemos dado cuenta que el capítulo 4 de Deuteronomio nos señala y nos demarca el camino a la obediencia a la ley, que es santa, perfecta, una ley de vida, ¿no es cierto? Nos habla de la ley. Al final, en el tiempo del fin, la ley va a jugar un papel importante, porque el pueblo de Dios estará dividido, ¿no es cierto? El mundo, mejor dicho, estará dividido en dos facciones: los que obedezcan a Dios y los que rechacen a Dios, los que adoran a la bestia y los que adoran a Dios, los que siguen a Jesús y los que siguen al diablo y a sus secuaces, a la bestia y al falso profeta. Así que, querido amigo, querido hermano, no esperes que solamente creer por maravillas, por milagros, no, porque el diablo va a hacer, dice Apocalipsis 13, tanto poder va a usar que hasta hará descender fuego del cielo para que tú y yo creamos esa mentira, ¿no es cierto? Pero debemos estar preparados hoy para que no caigamos nosotros en ese engaño, en esa mentira tremenda que será la falsificación de la segunda venida de Jesús. Pero quiero llevarte a Apocalipsis 13. ¿Qué dice Apocalipsis 13? Nos habla sobre que el diablo va a hacer que muchos incumplan y va a atacar con fuerza, ¿no es cierto?, la primera parte del mandamiento, los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con la adoración a Dios.
El primer mandamiento lo encontramos en el verso 4 del capítulo 13. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién puede luchar contra ella? Ahí está el ataque al primer mandamiento, ¿cierto? Adorar a Dios. El segundo mandamiento lo encontramos en el verso 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo aquel que no la adorara. Allí está, infundir aliento, haciendo recordar también a Génesis, ¿no? Aliento a la imagen de la bestia, ¿cierto? El segundo mandamiento: no te harás imagen de ninguna cosa, dice, ni arriba, ni así, ni abajo, en la tierra, ¿no? Hacerse imagen. Allí está, atacando el segundo mandamiento. El tercer mandamiento lo encontramos en el verso 6. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios y para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Blasfemar contra Dios y de su nombre. Ahí está, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El tercer mandamiento. Y entonces queda solamente encontrar el cuarto mandamiento. Ya están los tres. El cuarto mandamiento lo encontramos en el verso 16. Dice: y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahí está el cuarto mandamiento. ¿Cuál era la característica del pueblo judío? Según Deuteronomio 6, 8 al 9, amar a Dios con todo tu fuerza, tu corazón, tu alma, tu mente, ¿cierto? Todo eso, con todo lo que tú tienes. Y dice: y las atarás, ¿no es cierto?, en tu mano, las pondrás en tu frente. Está hablando ahí de mano y frente, como la ley de Dios, como una señal, ¿no es cierto? El fundamento del gobierno de Dios, que iba a caracterizar, a distinguir al pueblo de Dios, como lo dice Apocalipsis 12 y 17, los que guardan los mandamientos, ¿no es cierto? Y entonces aquí el diablo en Apocalipsis 13 quiere imitar lo que está registrado en Deuteronomio 6, 8 al 9, de poner la ley de Dios en nuestra mano y en nuestra frente, ¿no es cierto? Y eso quiere imitar también el enemigo, y es por eso acá dice: y hacía que todos los pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, de manera especial haciendo alusión al cuarto mandamiento, porque ya los tres ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Aquí entonces en el verso 16 está haciendo alusión al cuarto mandamiento, porque desde Daniel 7 decía que este poder intentaría cambiar los tiempos y la ley, ¿cierto? Y aquí vemos que hasta el final su ataque va a ser la ley de Dios. Comenzó en el cielo atacando su ley y va a terminar en la tierra atacando la ley de Dios. Querido amigo, querido hermano, te invito a obedecer a Dios, porque Dios es amor. Dios te ama. Recuerda lo que Dios ha hecho. Recuerda cómo Dios te ha conducido hasta acá. Recuerda cómo Dios te ha llamado. Recuerda cómo Dios te ha preservado con vida, con salud, a pesar del sufrimiento, del dolor y la angustia que en algún momento hayas pasado. Dios te ha protegido, te ha cuidado para este momento, para que ahora que tú me estás escuchando puedas entregarle a Jesús tu corazón, puedas entregarle a Jesús tu alma y puedas entregarle a Jesús todas tus fuerzas. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor levante su rostro sobre ti y te dé paz.